Muy buenos días a todos nuestros hermanos. Gracias le damos a nuestro Dios que nos permite tener una oportunidad más de estudiar su palabra. A través de algunos domingos hemos estudiado la epístola a los Colosenses, una carta que significa muchísimo en la vida del que es un cristiano verdadero, porque esta epístola, esta carta, nos enseña grandes realidades doctrinales, pero también nos da muchas lecciones prácticas. Hasta este momento hemos obtenido ciertas lecciones del capítulo 1 y hemos tomado ya algunos versos del capítulo 2. En esta mañana vamos a continuar este estudio de manera que le sugiero que pueda escribir algunos pasajes bíblicos que estaremos proporcionando y así usted tendrá más tiempo para leerlo con más tranquilidad. De pronto quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 2 versos del 11 en adelante. Quiero que me acompañe una de las grandes porciones de las escrituras que ayudan mucho a nuestra realidad como cristianos, a la práctica, pero también a la doctrina como cristianos. Esta enseñanza también permite a las personas que aún no han obtenido una relación con Dios. Esta sección le da una respuesta muy importante acerca de incluso cómo llegar a ser salvo. Para esto quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 2, versos del 11 en adelante. Dice de la siguiente manera: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es importante estos versos porque nos dan palabras poderosas, efectos poderosos, pero también razones suficientes del por qué Cristo vino y se entregó en este mundo. Si usted se recuerda, en la lección del domingo anterior, vimos acerca de lo que era ver a Cristo como Dios, a Cristo que posee los atributos de Dios. Ahora, eh, vemos que Cristo tenía esa autoridad, según el verso 10, sobre todas las cosas. Ese Cristo que es Dios, ese Cristo que tiene potestad, ese Cristo que tiene autoridad, ese mismo Cristo es la razón del cual el verso 11 dice: en él también fuisteis circuncidados. Entonces, cuando nosotros vemos esta relación de los versos anteriores a lo que ahora viene el apóstol Pablo a mencionar, entonces podemos destacar de que el ser humano en Cristo llega a tener posesiones muy importantes. La primera es que fuimos circuncidados. Pablo usa aquí lo que es esta palabra de circuncisión, ya que era bastante entendible para aquel entonces, el medio en el que habían vivido, judíos que estaban al contorno, personas que sabían muy bien de la raza judía. Originalmente la circuncisión tenía implicaciones profundas, era quitarse las impurezas corporales y así llegar a una consagración total a Dios. Obviamente esto ya lo está hablando en lo que es lo espiritual. La circuncisión en lo que era la práctica judía, básicamente era poder tener como una intervención física en donde el prepucio del hombre era quitado y era a los 8 días de nacido, parte de lo que se había dado para cumplir dentro del judaísmo. Ahora, eso identificaba en un hombre, si lo tomamos ya de forma directa, que era judío, porque sus padres le hicieron esa práctica cuando estaba
pequeño. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta relación de palabra, lo que aquí busca el apóstol Pablo es dar a entender esa consagración total a Dios, es quitarse toda impureza, así como se quitaba en aquel momento esa parte del cuerpo de este bebé. Ahora se quita lo que es la impureza espiritual. Entonces, estas cosas son importantes. La circuncisión colocaba a la persona dentro del pacto judío en aquel momento, pero ahora estamos dentro del pacto de Cristo, y en Cristo tenemos esa circuncisión, no una circuncisión física. Esto nos enseña aquí que es una operación espiritual, es una intervención espiritual. Aquí nos menciona que es una práctica netamente o internamente para cada persona. No era algo externo, no era algo físico. Ahora, la circuncisión colocaba a la persona dentro del pacto de Dios, y de ahí que tenía una connotación espiritual más que física. Ahora, este mensaje realmente no era nuevo, era un mensaje que ya tenía mucho conocimiento por los judíos. Cuando decimos esto es debido a que podemos tomar versos como Deuteronomio, capítulo 10. Acompáñenme a la referencia ahí en Deuteronomios, capítulo 10, verso 16. Dice lo siguiente. 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Si usted observa, estas palabras no están hablando de una circuncisión física, a pesar que estaba en el tiempo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, donde estaba el pueblo judío desarrollándose, donde está en apogeo en aquel momento. Pero estas palabras nos enseñan que la circuncisión física, aparte de que solamente era como un rito, si lo tomamos así, físico, lo que realmente está buscando es darle una aplicación espiritual. Y, y vemos que en el mismo tiempo en que ellos vivían, aquí se dice lo siguiente: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Quitar la impureza, quitar aquello que realmente está manchando el alma, que está afectando esa relación con el Creador realmente. Entonces, es muy importante destacar que la circuncisión es la interna. Deuteronomio capítulo 30. Acompáñenme capítulos más adelante, ahí en el libro de Deuteronomios, capítulo 30, verso 6, en donde nos dice lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y note, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si usted regresa conmigo a Colosenses, capítulo 2, verso 11, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Cumple todo lo que antes se había dicho al respecto de una circuncisión interna, en el alma, en el corazón, en la mente, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, en esa operación por parte de Cristo, ¿no? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, lo que era la circuncisión era una circuncisión interna del corazón, para restaurar esa relación con el Creador. Jeremías incluso hizo un llamado parecido a lo que desde Deuteronomio ya habíamos visto, es decir, muchos años antes en Deuteronomio vemos estas palabras, pero Jeremías dentro de lo que es sus mensajes también lo repite. Acompáñenme a Jeremías, vamos a ver qué nos enseña aquí. Jeremías capítulo 4, verso 4, nos enseña lo siguiente. Jeremías capítulo 4, verso 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Era importante quitarse esa impureza, pero usa el término circuncidad vuestros corazones. Ahora, esto viene y se aplica ahora
en la era del cristianismo. Por supuesto, era algo que tenían que hacer ellos antes, pero en Cristo, aquí el apóstol Pablo usa toda esta información que él como judío tenía para ahora venir y darles lo que es una lección a estos hermanos en Colosa, haciéndoles ver que no es necesaria una circuncisión física, debido a que habían ideas en ese momento en Colosas que decían que era importante seguir siempre la circuncisión como práctica de la ley, pero también podían seguir practicando parte del cristianismo. Entonces, eso era mezclar tanto lo de la ley con el cristianismo, y eso ya no era así. Por eso más adelante viene y también destaca el apóstol Pablo que eso era parte del pacto antiguo, pero que ahora es clavada, la ley es clavada todo lo del antiguo en la cruz. Ahora dice aquí, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Nos enseña de que antes había una operación, por decirlo así, física, creada o hecha en manos de hombres, pero ahora hay una circuncisión en el alma, que ningún hombre podía hacer, más que solamente Cristo. Cristo es ese médico, Cristo es el medio, Cristo es la razón del por qué el ser humano hoy tiene una circuncisión interna, pero ojo, note, ¿cómo es que nosotros venimos a poder entrar a esta parte? Ah, dice el verso, sepultados con él en el bautismo. Algunos creen de que no es necesario el bautismo para salvación. Algunos piensan de que el bautismo no tiene efecto, porque al final es algo físico, así como la circuncisión. Pues no, realmente de ser así, entonces ¿por qué Cristo mencionó en Juan capítulo 3 que era necesario nacer de nuevo y que nos menciona acerca del bautismo? Si el bautismo no fuera necesario para salvación, entonces ¿por qué vemos que Cristo cumplió esto? Cuando sabemos que era para poder cumplir, ¿no? Todo. Si vemos que Cristo, ah, si vemos que el bautismo no es necesaria para la salvación, entonces ¿por qué el apóstol Pedro predicó allá en Hechos capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? Si el bautismo no fuera necesario, entonces ¿por qué en el capítulo 3 y en todos los siguientes capítulos tenemos ejemplos en donde nos evidencian, nos dan la evidencia de que estas personas se bautizaron? Era importante y es importante y seguirá siendo un mandamiento el bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces, no es nada difícil realmente. Si lo hacemos de corazón, si realmente lo hacemos porque deseamos tener esa relación con Dios, si queremos estar puros en nuestro interior, tener esa circuncisión del alma, del corazón, de la mente, pues lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque, hay que hacerlo, no. Es porque usted realmente desea de corazón estar puro y poder tener una relación con el Creador, siendo de esa forma ahora su Padre. Um, el bautismo que nosotros vemos aquí básicamente introduce al reino maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos la práctica del bautismo, hay algo que quiero compartir que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esta parte también y es muy importante. La práctica del bautismo, tal como el significado del vocablo lo indica, es inmersión, tal como se practicaba en la iglesia cristiana primitiva, introduciendo el cuerpo en el agua y luego levantándolo, tal como lo sugiere el hecho de la necesidad de mucha agua. Si usted me acompaña en Juan capítulo 3, Juan capítulo, Juan capítulo 3, verso 23. Acompáñeme ahí al Evangelio de Juan capítulo 3, verso 23. Dice lo siguiente. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Estamos viendo una parte incluso en donde todavía no estaba la iglesia de Cristo como tal, el reino de Cristo.
Sin embargo, Juan, recordemos que viene y prepara el camino para que Cristo entonces comience después a hacer después su ministerio de una forma también maravillosa, pero que Juan viene y también introduce ciertas prácticas que Cristo las cumple y que luego también la iglesia de Cristo lo practica, en este caso el bautismo. Entonces, la práctica del bautismo es esta, ¿no? Necesitamos muchas aguas para bautizar, tal como corresponde a la muerte, a la sepultura y a la resurrección. Si usted ve conmigo, regresando a Colosenses capítulo 2, verso 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, así como Dios levantó de los muertos a Cristo, allá en el tercer día, siendo este el primer día de la semana, del cual la iglesia de Cristo es la razón del por qué conmemora la Santa Cena, pero vemos nosotros aquí que así como tuvo el poder para resucitar a Cristo, nosotros cuando somos bautizados bajo muchas aguas, somos inmersos bajo muchas aguas, entonces tenemos también esa figura en donde morimos al pecado, somos sepultados al pecado, pero resucitamos, porque Dios, así como tuvo el poder de resucitar a Cristo, también tiene el poder de darnos a nosotros esa resurrección de vida, esa resurrección de nuestra alma. Si nosotros no somos bautizados, vamos a seguir siendo personas que estamos muertos en el pecado. Entonces es importante el bautismo como parte de mandamiento a cumplir en cada ser humano que cree en el Señor. Ahora, nosotros vemos que no es solamente una forma física aquí, sino que también es algo espiritual. Muchos pueden decir, pues, realmente el bautismo no es necesario porque es algo espiritual. Si tú crees, entonces tú mueres al pecado y resucitas en Cristo. Con una oración basta. Eso no es así, porque vemos que sí hay cosas físicas que hay que hacer. En este caso, el poder ser bautizado de una manera física. Entonces, la forma como Dios nos dio vida fue por el perdón de las transgresiones que teníamos. Él no nos dejó muertos, ni nos dio vida quedándonos como éramos, sino que cuando fuimos perdonados, entonces nos dio realmente esa vida. La palabra perdonando, si usted ve conmigo, verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La palabra perdonándoos viene del griego karisomai, y esto significa o está relacionada con el término gracia. Entonces, podemos decir que esta palabra también conlleva el significado de cancelar una atadura. El creyente antes estaba atado a la muerte por su transgresión, pero Dios ha soltado este lazo y ahora realmente está vivo. Nosotros vemos aquí, por eso dice, perdonándolos todos los pecados. Y el verso 14-15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo usa aquí, cuando dice anula el acta que había contra nosotros, usa una figura de contabilidad. Cuando una persona contraía una deuda, escribía con su puño y letra un acta o un pagaré por la que estaba atado al prestamista. Era una prueba legal que la deuda existía. Cuando se cancelaba la deuda, el acta era anulada o borrada. Esto es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Estábamos endeudados con Él, pero Él mismo ha borrado esta deuda, que fue escrita con nuestras transgresiones. Hay un agravante más. No solamente había un acta contra nosotros, sino que los mandatos o las ordenanzas de Dios nos señalan que hemos pecado. Y es que la ley así era. Básicamente cuando veíamos la ley, entonces entendemos, entonces pequé. Cuando pecábamos, creamos una deuda entonces. Pablo explica claramente esta situación en el pasaje de Romanos capítulo 7, versos del 9 al 13. Puede usted tomarse su tiempo en su hogar para poderlo ver. Pero vemos que Dios levantó el acta y la cargó a la cuenta de Cristo. Ahora Pablo nos lleva hasta la cruz. Si usted
regresa un poquito ahí, dice el verso 14, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Era costumbre poner en la cruz un acta en la que se exponían las culpas por las que el crucificado estaba muriendo. Es así que Dios tomó el acta con nuestras transgresiones que nos inculpan y que debían ir en nuestra crucifixión por nuestros propios pecados. Y la quitó. ¿Y qué es lo que hizo Él? La clavó en la cruz de Cristo. Entonces, eso nos enseña algo muy interesante aquí realmente. Nos enseña que en Cristo hay ese poder que nadie más puede hacerlo. No existe un ser humano aparte, no existe ángeles, no existe otro sistema que nos pueda crear una relación pura con Dios. Si recordamos un poco el contexto en Colosas tenían ideas filosóficas en donde decían que es importante buscar otra manera para tú estar completo en tu vida. No necesariamente tienes que estar bien con estas cosas que tienen que ver con el cristianismo. Algunos creían que era importante mezclar el judaísmo con el cristianismo, tanto que seguían practicando la circuncisión. Otros lo que hacían era pues bajar o poner en un nivel inferior a Cristo y lo que hacían era necesitamos hacer otra forma de completar nuestra satisfacción espiritual. Vamos a orarle a ángeles, vamos a pedir a otros seres para poder estar completos y estar tranquilos y estar felices. Otros decían, bueno, no es completo todo lo que hacemos, necesitamos poner este cuerpo en disciplina y muchos se golpeaban. Lamentablemente ahora vemos algunos grupos religiosos que lo que hacen es que toman ciertas fechas y se van hincados por muchos kilómetros, metros, millas, no sé cuánto sea, pero y se van arrodillados como pidiéndole perdón a Dios, otros se golpean con algún lazo y algo físico que lo que hacen es herir su espalda como una forma de poner un trato duro al cuerpo, pero eso realmente no funciona. Lo que funciona es un corazón humillado. Lo que funciona es reconocer que existe un tan solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que funciona es obedecer el bautismo para así tener el perdón de nuestros pecados. Lo que funciona es nosotros destacar de que nadie nos va a poder liberarnos de la cuenta de nuestro enorme pecado si no es solamente Cristo. Entonces, es importante que el bautismo sea una realidad en cada ser humano. No estamos hablando de una aspersión que es muy distinto y en donde no es una doctrina bíblica la aspersión para el perdón de pecados, sino el bautismo, es decir, la inmersión para el perdón de los pecados, porque esta palabra es la única que se usa en todo el Nuevo Testamento para destacar el perdón de pecados. Alguien que practicaba el bautismo recibía esto. Nosotros vemos que en el bautismo se lleva a cabo la muerte de nuestros pecados. Se lleva a cabo el revestirnos de Cristo. En Gálatas 3:27 nos dice, ¿verdad?, que hay que revestirnos en Cristo. En el bautismo se lleva a cabo nuestra entrada a Cristo. Gálatas 3:27 también nos vuelve a decir. Se lleva a cabo el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, verso 38 y Hechos capítulo 22, verso 16. Se lleva a cabo el recibir el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. En el bautismo se lleva a cabo el nacer de nuevo, Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5. Entonces, estas cosas son luego de que el ser humano en su corazón se humilla y viene y reconoce la necesidad de ser bautizado y es bautizado y va para que pueda hacer este bautismo. Antes de eso, el ser humano no puede recibir estas cosas, según lo que vemos en las evidencias del Nuevo Testamento. Sí tenemos dos áreas en el libro de los Hechos que no es conforme a este modelo, pero cada uno tiene su razón del por qué no fue así. Uno, porque era importante que el Espíritu Santo y la iglesia se expandiera y que realmente existiera esa confirmación viniendo el Espíritu Santo en los apóstoles,
Pero los apóstoles después de eso vienen y enseñan en Hechos 2:38 la necesidad del bautismo y después el perdón de pecados, recibe el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Más adelante vemos cómo hay gentiles también que no fueron bautizados de esa manera en agua, pero recibieron antes el Espíritu Santo. Pero la razón es para confirmar que el mensaje entraba a los gentiles con poder. Pero luego de ello vemos conversiones que se bautizaban y después recibían el perdón y el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos tener esa diferencia. Al final, el ser humano necesita practicarlo para recibir todos estos beneficios. El bautismo es esencial para la salvación. Y eso es para las personas que eh, tienen una capacidad de análisis. Es para la persona que decide hacer algo malo o algo bueno. Es el que tiene la capacidad de raciocinio. Un bebé nunca va a tener eso. Y no viene en pecado como algunos enseñan. Usted me acompaña en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Vamos a observar acá el verso 4. Dice lo siguiente: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Que pecare, esa morirá. Ahora vea conmigo el verso 20. Dice de la siguiente manera: El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es importante ver que la acción, con la acción que cada persona tendrá resultados. Entonces, un bebé no tiene acción, un bebé no sabe lo que hace, un bebé no tiene la capacidad de raciocinio que usted y yo podemos tener ya teniendo una edad de 12 años en adelante. Entonces, ya sabe lo que es que ya sabe qué es bueno y sabe qué es malo. Ahora, ¿qué es lo bueno en esto que estamos estudiando en Colosenses 2? Bueno, que usted puede reconocer que el pecado está en el ser humano y que necesita el bautismo para el perdón de sus pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, para entrar al reino de Cristo, para poder ser llamado hijo de Dios. Todas estas cosas usted ahora ya las conoce. Claro, porque hemos también visto algunos otros versos en domingos anteriores. Si usted no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados y no ha sido introducido al reino de Cristo, es importante que no deje pasar el tiempo. No va a perder nada, va a ganar cosas maravillosas. Pero usted, querido hermano o hermana, que de alguna forma también que ya ha obtenido estas enormes bendiciones, pero que a lo mejor ha fallado en algunas cosas, bueno, tenemos la oportunidad de que ahorita Cristo es nuestro abogado y Él nos puede ayudar. Recordemos de que no somos perfectos, pero estamos en el camino de perfección. Entonces, necesitamos entrar en esa relación con nuestro Creador nuevamente y poder de esa manera darle efecto poderoso a la vida de Cristo en nuestras vidas. Entonces, debemos reconocer que estas cosas son muy, muy importantes, ya que el perdón de pecados se efectuó en la cruz de Cristo y a través del bautismo que muchos de nosotros ya lo hemos cumplido, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos una vez nada más, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, ¿qué nos hace ver acá? Bueno, la resurrección y la ascensión de Cristo entre los muertos fue un triunfo excelente, maravilloso. Nada ni nadie iba a poder obtener estos efectos tan sorprendentes que solamente Cristo lo pudo realizar cuando ascendió. Ahora, Satanás quedó avergonzado. Satanás no tuvo esa capacidad de decir, yo gané, aunque lo pudo haber pensado cuando murió Cristo, pero Cristo resucitó.
Entonces Satanás quedó avergonzado al ver cómo Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió del Padre, al Padre. Ahora, no solo Satanás, sino también aquellos quienes crucificaron a Cristo. Esta frase también da la idea de un rey que viene victorioso de la batalla y trae a sus enemigos, los cuales son vistos por todo el mundo como cautivos. En aquel tiempo, cuando los reyes venían de la guerra y traían prisioneros, los exhibían al público para confirmar su victoria ante el pueblo. Lo que sucedió en la cruz fue un acto que trajo mucha bendición a los seres humanos solamente por medio de Cristo. Mire qué interesante es esto. ¿Qué vemos en todos estos versos que hemos visto hasta este momento? Bueno, podemos ver aquí la preeminencia al efectuar la verdadera circuncisión, la preeminencia al resucitarnos juntamente con Él de la muerte espiritual. Vemos la preeminencia al hacer posible el perdón de nuestros pecados. Vemos la preeminencia al anular el acta de los decretos contra nosotros y clavarlas en la cruz. Vemos preeminente al despojar y exhibir vergonzosamente en la cruz a las potestades de las tinieblas. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Realmente tenemos a un Cristo poderoso, a un Rey maravilloso, efectos maravillosos que van hasta la eternidad. Si usted ha fallado en la fe, si usted en algún momento ha bajado la guardia, debemos reconocer algo aquí. Es cierto que somos humanos, pero tenemos a un Cristo maravilloso, a un Rey poderoso, que le va a ayudar a usted y me está ayudando a mí, nos va a ayudar a todos los cristianos a poder salir con la frente en alto e irnos por la eternidad. Y usted, querido amigo o amiga, si todavía no ha tomado la decisión de ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados y entrar al reino de Cristo, a la iglesia de Cristo, le animamos para que pueda tomar esta decisión muy importante. No va a perder nada, va a ganar y va a ganar algo maravilloso. Su alma va a ser perdonada y esas bendiciones espirituales vendrán a su vida. De manera que vamos a seguir, si Dios nos permite, el siguiente domingo. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.